Mm, mm. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a esta cuarta clase. Doy la bienvenida y vamos a comenzar de inmediato. Ah, ah, un momentito, ahí sí, ya, ahora sí. Hoy, ¿cierto? Vamos a partir viendo el calendario. El día de hoy corresponde evaluación de los módulos 4, 5 y 6, ¿cierto? Lo que vimos la clase pasada y también lo que veremos el día de hoy. Ya, hoy entran dos módulos, así que va a ser un poquito extensa la clase, pero como siempre les recuerdo cualquier duda, consulta, cualquier concepto que no quede tan claro, me levantan la mano solamente y lo vamos revisando enseguida. Ya. Eh, Sobre las pruebas atrasadas, ya le había comentado que van a tener la opción de rendirla, pero una vez que finalice el módulo, van a haber 2 días para poder hacer eso. Ya está la fecha estipulada para finalizar este módulo, es el día 2. Posterior a eso, posterior a la última evaluación, vendrían esos 2 días, pero la fecha ya va a estar más clara una vez que lleguemos al último día de clases. Ya, pero para que lo tengan claro, que si se atrasan en alguna evaluación, van a tener esa opción, ¿cierto?, de rendir su prueba. Ya, si es una o dos pruebas, van a tener ese tiempo para rendirlas. Ahora sí, para no atrasarnos más, comenzamos. Vamos a comenzar con las necesidades de apoyo en el espectro autista. Este cuadrito, ¿cierto? Ya lo pudieron revisar previamente. Les voy a estar explicando con un poquito más de detalle de qué se trata. Ya, como hemos visto en clases anteriores, los trastornos de espectro autista son trastornos del neurodesarrollo. Un trastorno del neurodesarrollo es un tipo de condición que afecta el desarrollo del cerebro. Esto puede influir en cómo la persona aprende, cómo se comporta, cómo maneja sus emociones, dentro de otras características. De estos trastornos suelen notarse desde la infancia. Ya, en algunos casos va a ser mucho más notorio, desde que son muy pequeñitos algunos niños van a mostrar algunos signos de tener alguna dificultad, ¿cierto?, en alguna de estas áreas. Ya en otros, ¿cierto?, recién se comienza a notar a medida que van creciendo y a medida que van interactuando con diferentes contextos, ya se pueden ir encontrando con distintas barreras, ¿cierto?, a medida que van, ¿cierto?, haciendo un poco más grandes, ya cuando comparten con otros niños, por ejemplo, o ya cuando van al colegio derechamente. Incluso, ¿cierto?, hay personas que ya cuando son adultas comienzan a enfrentar estas barreras, ¿cierto?, que son propias del trastorno y ya en ese momento ellos comienzan a darse cuenta, ¿cierto?, que tienen alguna de estas características. Ya. En el caso del TEA, ¿cierto?, este trastorno es caracterizado por la presencia de dificultades en la comunicación, interacción social, patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, ya, los intereses o actividades que sean repetitivas. Y eso ya lo hemos visto. Ya, las dificultades en la comunicación e interacción social, por ejemplo, un niño podría tener problemas para hacer amigos porque no entiende bien las bromas o las expresiones faciales de sus pares. ¿Ya? Por ejemplo, en un contexto de amigos, ¿cierto? Tenemos que lo invita, ¿cierto?, a compartir, ¿cierto?, en un momento dado, y puede ser que este niño con TEA tenga estas dificultades para comprender, ¿cierto?, lo que están diciendo estos compañeros, porque el lenguaje que están utilizando ya, quizás no es netamente tan claro, o están usando muchas palabras, ¿cierto?, que no signifiquen lo que realmente son, o estén utilizando algunos de estos chilenismos, ¿cierto?, que son tan propios de nosotros, ¿ya? O estén haciendo algún tipo de bromas entre ellos, ¿cierto? Quizá utilizando un poquito de sarcasmo entre ellos, dependiendo del tipo de amistad que tengan, y por lo tanto para este niño con TEA va a ser mucho más difícil
acoplarse a ese estilo de comunicación que están teniendo en ese momento. También recordemos que existen las dificultades para reconocer estas expresiones que pudiesen tener, ya que van ligados también a las emociones. También ciertas dificultades en los patrones, ¿cierto? Existen patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Por ejemplo, una niña puede sentir esta necesidad de alinear todos sus juguetes de la misma manera antes de dormir cada noche. ¿Ya? Su tipo de juego, ¿cierto? Puede ser solamente alinear sus juguetes y quizás no se va a ir a dormir tranquila sin realizar, ¿cierto? Esta actividad ¿cierto? Antes de finalizar la jornada. Intereses o actividades limitadas. Un adolescente podría estar extremadamente interesado en los trenes, ya podría pasar horas leyendo sobre ellos, hablando solo de ese tema, mostrando muy poco interés en otro tipo de actividades que pudiesen ser muy interesantes de acuerdo a su edad. Este cuadrito que está acá está extraído del DSM-5. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. ¿Ya? El 5 es porque es la quinta edición. Es un libro que se utiliza por médicos y especialistas para identificar trastornos mentales como la depresión. También entra el autismo. Ya es un manual diagnóstico. Aquí entran varias categorías, entran varios trastornos dentro de ese manual y es utilizado a nivel no solamente nacional, sino que también mundial. Ya es como un estándar para poder clasificar ciertos diagnósticos. Dentro de ese manual se encuentra también el espectro autista, ¿ya? Y ahí van ciertas categorías que se deben cumplir y que las revisa, ¿cierto? El médico y va viendo si se cumplen o no se cumplen para poder diagnosticar a la persona con este trastorno. Ya también hay otra clasificación que si la buscan en alguna bibliografía, les puede aparecer el CIE-10, que también, o CIE-11 ya está en este momento, que también es otro manual, porque igual se utiliza, ¿cierto?, de la misma manera, pero ahí, ¿cierto?, utiliza algunos códigos. Es súper importante porque si lo revisa cualquier persona, ¿cierto?, que sea del equipo de salud, va a saber a qué corresponde esa categoría, porque tiene ese diagnóstico y va a comprender inmediatamente las características que tenga. Por eso se utilizan solamente estos dos manuales que son súper grandes y son internacionales. El DSM-5, volviendo, ¿cierto?, a este documento, tiene criterios específicos para evaluar el autismo, incluyendo la gravedad de los síntomas y otros detalles. Por ejemplo, si también presenta problemas en el lenguaje o si también está asociado a algún problema, alguna dificultad en cuanto a lo intelectual. Ya, es súper importante que ese manual exige especificar si también están acompañados estos síntomas, que ya son más característicos, que ya los nombramos, también están acompañados de otro tipo de trastorno o de otro tipo de características para hacer el diagnóstico. Especificar estos detalles del diagnóstico permite un enfoque mucho más completo, mucho más adaptado, ya facilita, ¿cierto?, una mejor atención a las diferentes áreas, ya, y también una mejor derivación, ya, porque también, ¿cierto?, no sé si hemos oído en algún lugar o lo hemos mencionado, también existen varias patologías que también son concomitantes que frecuentemente, por ejemplo, acompañan al diagnóstico de trastorno espectro autista o están en estudio o hay sospechas, ya, por ejemplo, se acompañan bastante de trastornos del sueño. Hay un gran porcentaje de niños con TEA que también tienen trastornos del sueño, ya tienen estas dificultades para conciliar el sueño, para mantener el sueño profundo. También existe trastornos de ansiedad muy asociados al trastorno. Ya, algunos con TEA más, trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, trastornos del lenguaje también están muy asociados, epilepsia en menos grado, los trastornos sensoriales también pueden estar asociados al mismo diagnóstico. Ya la relación entre el trastorno espectro autista con otras condiciones médicas que van a acompañar o que sean concomitantes, ¿cierto? Esta palabra, no está completamente entendida.
Ya, pero se cree, ¿cierto?, que se puede deber a distintos factores genéticos, ya hay distintas teorías, pero son bastante frecuentes otros diagnósticos u otras patologías que van a acompañar al diagnóstico en sí. Respecto a los grados, acá, ¿cierto? Vemos estas categorías dimensionales, que va a ser el grado 1, ¿cierto? Que va a ser el que tenga menos compromiso, el grado 2, ya que va a ser un poquito más elevado el tipo de ayuda que se va a necesitar, y el grado 3 ya va a ser la ayuda más notable. Algunos ejemplos cotidianos, ¿cierto? Para ver esta tablita, diferenciando, ¿cierto?, entre aspectos, ¿cierto?, de comunicación social y comportamientos restringidos o repetitivos, sería, por ejemplo, en el grado 1, en el último, ¿cierto?, donde necesita ayuda, donde la ayuda es como más, es poquita. Por ejemplo, en la comunicación social, ¿cierto?, dice sin apoyo in situ, aunque presenta alteraciones significativas en el área de la comunicación social. Por ejemplo, sería un niño que necesita ayuda para iniciar una conversación con otros niños en el parque. Puede que no sepa cómo unirse al juego o que no sepa cómo compartir juguetes. Pero al tener, ¿cierto?, un apoyo que ya va a ser mucho más mínimo, ¿ya?, el niño pudiese interactuar con los otros niños. Por eso, ¿cierto?, necesita ayuda, pero la ayuda, ¿cierto?, va a ser muy poquito, viéndolo de esa forma. Ya, sobre el comportamiento restringido y o repetitivo, en el grado 1, un niño, ¿cierto? Jacqueline, Profesora, una consulta. Por ya. ejemplo, nosotros en el tema de asistentes de aula, ¿cómo vamos a poder saber en qué grado está el niño solamente con el tema de comunicación o tenemos alguna otra opción para saber el grado que el niño tiene de condición especial? Debiese estar incluido dentro de la carpeta de cada niño. Ya sea esa información, cuando el niño ingresa, ¿cierto?, al establecimiento, o sobre todo si está en el equipo PIE, ¿ya? Y también cuando está bien implementado en el colegio, lo que es la ley TEA, debiese haber algún documento que se maneje a nivel del colegio, donde esté especificado, ¿cierto?, la gravedad, por ejemplo, el grado y también, perdón, el grado de compromiso, también las necesidades que tenga ese niño, también los tipos de materiales, ¿cierto?, que pudiesen generar alguna crisis. Ya, todo parte del protocolo, a partir, ¿cierto?, de esta ley TEA. Bueno, anteriormente no tengo tan claro si lo hacían o no, porque no era una obligación para los establecimientos, pero ahora sí debiesen contar con esa información de cada niño. Ya, lo importante, ¿cierto?, es que no estemos como a ciegas, ¿cierto?, con cada niño que tengamos que asistir, ¿cierto? Porque la idea es que los profesionales, todas las personas que estén en un aula o en el patio, tengan acceso a la información, ya que no solamente se sepa que es TEA, ¿cierto? Porque pueden haber muchas necesidades distintas. Ya lo mismo que con si tiene alguna dificultad sensorial, si no tenemos idea de qué es lo que le genera una crisis, claramente vamos a estar súper mal. Ya, la idea, ¿cierto?, que es que esta información, como les decía, ya si los padres tienen ya el diagnóstico, ya debiese estar, ¿cierto?, dentro de la carpeta de cada niño. Ya, sobre todo, si, como les decía, si el niño está en el PIE, para estar en el PIE, esta información se ingresa, ¿cierto?, por parte de los sostenedores, ¿cierto? Hay una plataforma y se ingresa a lo del PIE. Y esa información debiese ser compartida para las personas que están trabajando con esos niños, porque claramente necesitamos mayor detalle. Jacqueline, Obviamente, profesora, y disculpe, una consulta. diga. En algún momento de todo lo que nos queda de módulo, ¿vamos a saber cómo poder enfrentar una crisis de un niño TEA? Sí, en esta clase, un poquito más adelante, que tienen harta información, entonces que
Más adelante Ah, ya. van algunas recomendaciones, pero es importante que manejemos que toda esta información que se entrega es como a modo general. Algunas precauciones que podemos tener, ¿cierto? Pero al enfrentarnos a la situación en sí, como decía, hay distintos grados, hay distintos compromisos, y ya estrategias que sean como más especiales para cada uno de los niños van a variar mucho. Ya, pero, por ejemplo, lo que no tenemos que hacer, por ejemplo, cuando un niño está en crisis, o también algunas cosas que sí se pueden hacer, si es que están los materiales, idealmente, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer en ese momento? Ya los vamos a nombrar, igual es como, vamos, quiero llegar allá con más detalle, entonces, la idea es que sí, vayamos para allá. Sí, esta clase, como les dije, es intensa, así que continuamos. En cuanto, ¿cierto?, a lo que era el grado uno, ¿cierto? Nos habíamos quedado en el comportamiento restringido y o repetitivo. ¿Cierto? Una interferencia que va a ser significativa, ¿cierto? En al menos un contexto. Por ejemplo, el niño prefiere jugar con el mismo juguete o realizar la misma actividad en lugar, ¿cierto?, de realizar otras opciones. Ya solamente el niño va a querer, ¿cierto?, realizar el mismo tipo de actividades. Va a ser como muy rutinario en cuanto a lo que le parece más significativo. En cuanto al grado 2, necesita ayuda notable. En cuanto a la comunicación social, un niño puede hablar con otros, pero necesita ayuda una ayuda mucho más constante para poder entender las bromas o los sentimientos de las personas. Podría tener dificultades ya mucho más marcadas para mantener una comunicación fluida. Ya acá, ¿cierto? En la primera, en el grado uno, necesitaba quizás un poco de apoyo para poder iniciar una conversación, para poder acercarse, para comprender un poquito la actividad que se estaba haciendo, pero en sí lo iba a poder lograr. En el grado 2, esto ya necesita como mucho apoyo, un apoyo mucho más constante, ya que en cuanto surja algún tipo de broma que no comprenda, ¿cierto? Necesita que alguien esté apoyando, que le pueda decir, no, que estamos haciendo esto, o que esto no te lo dijo a propósito, ya te estaba hablando de otra cosa. Ya necesita un poquito más de ayuda, pero también lo puede lograr. En cuanto al comportamiento, interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultad, ¿cierto?, en el cambio de foco. El niño puede tener intereses que van a ser mucho más específicos y hablar constantemente de ellos, sin prestar atención a los intereses de los demás. Ya, puede tener rituales diarios que deben seguirse de una manera muy precisa. En lo anterior podía existir, ¿cierto?, una interferencia también, al menos en un contexto. Por ejemplo, podía tener una rutina en cuanto a jugar con un mismo tipo de juguetes o realizar una misma actividad, ¿cierto? Evitando un poquito el explorar nuevas actividades, pero en el grado 2, ¿cierto? Los rituales suelen ser mucho más marcados, cuesta mucho salir, ¿cierto?, de este tema de interés, prestar atención a lo que están, a la actividad que está realizando en el mismo lugar, ¿cierto?, con los pares, puede ser quizás muy interesante, pero generalmente no va a salir mucho de esta zona de juego que tenga. Y en el grado 3, ya cuando necesita una ayuda muy notable, la comunicación social va a ser mínima. El niño podría necesitar ayuda constante para interactuar con otros. Puede evitar el contacto visual de una manera muy, 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 de una manera mucho más notoria, ¿cierto? Puede incluso no responder si se le habla directamente. Ya podríamos tener este ejemplo de un niño que quizás no atiende a cuando nosotros queremos hablarle. Puede ser que algunos niños no nos miren a la cara, pero se va a notar que nos van a poner atención porque en algún momento puede que nos respondan, pero en el grado 3, ¿cierto? Ya no hay mucho contacto. Es difícil llegar a tener algún contacto. Ya, recordemos, ¿cierto?, que también el contacto visual puede ser muy abrumador para los niños, ya, porque es una sensación sensorial demasiado fuerte. Cuanto al comportamiento, un niño puede estar muy enfocado en un interés específico y no mostrar interés en nada más. Y aquí cambiar de foco puede ser muy poco probable. Y acá puede ser un niño que va a estar muy solamente compenetrado, ¿cierto?, en su propio juego. ¿Ya? También, ¿cierto?
evita, ¿cierto? Cualquier otro tipo de actividad que pueda interferir a lo que le gusta. Ya solamente se va a mantener mucho tiempo en una sola actividad. Ya, los ejemplos que le acabo de mencionar eh, muestran, ¿cierto?, cómo los síntomas de TEA pueden mantenerse, ¿cierto?, en diferentes grados, desde necesitar una ayuda que va a ser muy leve a una muy notable. Las manifestaciones pueden cambiar con la edad. Ya, puede ser que sean no tan evidentes hasta que las demandas del entorno vayan a aumentar. Algunas pueden ser, algunos apoyos pueden que ni siquiera se noten, ¿cierto?, en un momento, y ya cuando el niño sea más grande van a necesitar mucha más ayuda. Ya, por lo tanto, ¿cierto?, claramente es muy importante la detección temprana. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, lo que estaba consultando, ¿cierto?, sobre las crisis. Y acá específicamente, las crisis, ¿cierto?, las podemos clasificar de diferentes formas. Ya, pero generalmente, ya, bueno, esta clasificación que está acá es mucho más de psicología, ya que se le llaman, ¿cierto?, crisis por sobrecarga sensorial, que son shutdown y meltdown. Ya, pero si ustedes lo ven de esta forma o lo ven con otra clasificación, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a una crisis, ¿cierto?, por estímulos sensoriales específicamente. Ya, acá, ¿cierto?, para fines explicativos lo vamos a utilizar bajo este término, pero las estrategias en general van a ser similares. Ya, eso no va a variar, de que no se preocupe. Es una forma solamente de explicar. Las crisis por sobrecarga sensorial es un término que describe una situación en la que una persona, especialmente alguien con trastorno espectro autista, se ve abrumada por estímulos sensoriales. Por ejemplo, algún sonido que sea fuerte para ellos, luces quizá el color de las luces o que sean muy brillantes, algún olor puede ser, o cualquier otro tipo de estímulo ya podría llevar a esta sobrecarga sensorial y puede llevar a dos tipos de respuestas, que son las que nos aparecen aquí, que es el shutdown, ya que se ve como más un colapso, que se refiere a un estado en que la persona se cierra emocionalmente y mentalmente. El shutdown suele no ser tan notorio. Si nosotros ya conocemos a los niños o adolescentes, vamos a poder identificarlo más fácilmente. Puede parecer que la persona se vea mucho más apagada de lo común, mucho más desconectada, mucho más distante, que prefiera aislarse o busca reducir la estimulación sensorial al mínimo. Puede ser que a veces estemos en una actividad, ¿cierto?, que a nosotros nos parezca adaptada, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, y puede ser que uno de nuestros niños solamente se tape los oídos o prefiera, ¿cierto?, aislarse o quiera salir de la sala, ya, pero lo vemos como una reacción que igual va siendo un poco pasiva, solamente podemos identificar quizás que no quiere participar, ya que como se aísla un poco de todo lo que está sucediendo en ese momento, o claramente vamos a poder identificar que quizás en esta actividad que estamos haciendo, quizás pusimos música y puede ser que nuestro niño al tiro tomó una postura, ¿cierto?, de incomodidad, ¿cierto? Podemos ver que su ánimo, ¿cierto?, decayó de una manera muy abrupta. Ya eso es una señal de que puede estar pasando por una sobrecarga sensorial. Entonces hay que estar súper atento a ese tipo de señales. Sobre todo cuando los niños estos no tienen, no se comunican verbalmente o tienen esta dificultad para mostrar este tipo de emociones. ¿Ya? Por otro lado, el meltdown ya sería una crisis. Va a ser una reacción que va a ser mucho más explosiva y va a ser visible. La persona, ¿cierto?, puede perder el control emocional, puede manifestarse, lo vamos a ver, ¿cierto?, con gritos, llanto, golpes, incluso comportamientos agresivos. La persona puede sentirse muy abrumada y perder la capacidad de regular sus emociones. Ya, en la anterior, ¿cierto?, veíamos que igual había un colapso, pero que va a ser un poco más invisible, ¿cierto?
A diferencia del meltdown, que el meltdown, ¿cierto? Va a ser la típica actitud, ¿cierto? Que vemos de quizás un niño haciendo un berrinche. Ya lo comparo con esto porque es como lo que vemos como más seguido, ¿cierto? Donde el niño puede llorar, puede golpearse a sí mismo, incluso puede golpear a otra persona, ya va a ser mucho más visible esa reacción. Estas respuestas, las dos, ¿cierto?, son un mecanismo de defensa ante la sobrecarga sensorial. Pueden ser, ¿cierto?, especialmente comunes en personas con TEA, porque la sensibilidad sensorial puede ser mucho más aguda que en la población general. Es importante, ¿cierto?, entender y conocer al niño o al adolescente que esté pasando por estas crisis, ¿ya? Para poder brindar apoyo. Es difícil, ¿cierto? Cuando aún no conocemos al niño, saber qué es lo que realmente va a funcionar para cada uno, o incluso nos puede costar reconocer una de estas crisis, sobre todo si es como la primera, si es un colapso que va a ser mucho más interno, ¿cierto? Va a ser difícil para nosotros saberlo. Solamente lo vamos a saber cuando ya conozcamos o cuando ya nos hayan dicho, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que cuando pasa tal cosa, este niño suele no querer participar o quiere salir de la sala, o al contrario, se pone a llorar, ya cuando es como muy, ya esa es la señal más notoria, que sería en la segunda. Y algunas estrategias y herramientas que son recomendables tanto para el manejo de los shutdowns como los meltdowns. Para los dos nos van a servir este tipo de estrategias. Lo primero, ¿cierto? Cuando ya identifiquemos qué está pasando, como decía, con algunos puede ser difícil de identificar porque no se va a notar, no se va a notar tanto, ¿cierto? Porque quizás nos vamos a dar cuenta que de repente estamos en una actividad y nuestro niño no ya, todos buscándolo, ¿cierto? Y voy a estar escondido quizás abajo de algún, o detrás de algún estante, en un lugar así muy cerrado, ¿ya? Y nosotros buscándolo, ¿cierto? Nos vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cierto? Es importante identificar al detonante y eliminarlo. Es súper importante considerar los cambios que pueden ocurrir en el entorno para ayudar, ¿cierto?, a las personas con autismo a sentirse más cómodas y evitar esta situación que va a ser estresante. Por ejemplo, en el aula, ¿cierto? Un estudiante con autismo se puede sentir abrumado por luces brillantes o ruidos fuertes. Y así los identificamos inmediatamente, claro está, eliminarlo. Ya, si por ejemplo estamos en una actividad y se utilizan algún tipo de luces o estamos viendo alguna película donde hay alguna luz en particular, esto que hizo que nuestro niño estallara en llanto. Claramente paramos la película primero. Ya, eso es lo primero. Si identificamos el detonante de esta situación, la eliminamos, pero de inmediato. Si es alguna luz, si es algún ruido, si es quizás algún aroma en particular, ya si ya vemos que este niño, niña, adolescente ya está mostrando estos signos de incomodidad, ¿cierto? O puede ser que esté comenzando, ¿cierto?, a verse un poco más inquieto, podemos ver que su postura cambió quizás, o vemos que está simplemente tapándose los oídos, o que está cerrando los ojos mucho, o que se para, ¿cierto? Y quiere como salir, ¿ya? O toma esta postura, ¿cierto? Que es como de una cuncunita. Claramente, nosotros estamos llevando algún estímulo que va a hacer que en un momento o se aísle completamente o estalle, ¿cierto? Alguna de estas conductas que van a ser más evidentes, que estalle, ¿cierto? En gritos, que se ponga agresivo, agresiva. Entonces, ¿cierto? Lo primero, eliminarlo, ¿ya? En clases de arte también puede ocurrir mucho, porque quizás hay algún color en específico que también pueda generar estas crisis. Y si los papás nos notifican que hay ciertos colores que no tolera, ya lo importante, o alguna textura de algún lápiz que no se tolera, es súper importante no trabajar con esos materiales, tampoco llevárselo a los compañeros. Puede ser muy bonito el material y todo, pero puede pasar, sobre todo en niños pequeños, que se rotan los materiales. Ya puede ser que el material llegue en algún momento a donde está nuestro niño y la idea, ¿cierto?, es que no llegue.
porque si llega, ¿cierto? Quizás nos vamos a dar cuenta muy tarde y ya va a estar la crisis, pero detonada. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? La idea en este tipo de casos, si se abruma con algún color que sea muy intenso, ofrecer otro tipo de materiales o alguna actividad que sea mucho menos estimulante visualmente. Ya, quizás, como les decía, utilizar otro tipo de colores que sean un poco más pastel en ese caso y tratar de que los compañeros igual trabajen como con la misma línea. O estas cartulinas que a veces son como muy flúor, también puede ser. Puede ser cualquier color, ya puede ser quizá un color súper común como el color rojo. Entonces tenemos que estar atentos. En el patio, sobre todo. Ya, si llegamos al patio en el recreo y un estudiante con autismo, ¿cierto? Vemos que se siente muy abrumado. Ya quizá ofrecerle otra opción que puede ser que permanezca en algún área que sea más tranquila, si es que el colegio lo tiene, ¿cierto? Que sea un área más tranquila para que pueda jugar, ¿cierto? O proporcionarle estos audífonos de cancelación de ruido. No sé si lo han visto en algún momento. Ya algunos niños los utilizan, ¿cierto? Sus padres, o sea, se lo recomiendan, ¿cierto? Cuando son muy sensibles a los ruidos. Pero si aún así el niño puede permanecer con estos audífonos de cancelación de ruido, que son maravillosos, ¿cierto? O sea, aíslan bastante. Si tienen la oportunidad de tomar alguno alguna vez, pruébenlos porque es increíble la sensación. La verdad que aíslan mucho, ¿ya? Pero algunos niños se sienten muy cómodos y pueden participar en los recreos utilizando este tipo de elementos, ¿ya? Pero en el caso de que el estímulo siga siendo muy fuerte para este niño, niña, adolescente, ¿cierto? Ofrecerle la opción de quedarse quizás en la sala o si hay un espacio específico dentro del colegio que sea mucho más tranquilo, donde sepamos que no van a pasar niños gritando o algo que los sobreestimule demasiado, ¿ya? Idealmente que permanezca ahí. Pero eso debe ser conversado, ¿cierto? Si es que se puede con el niño, niña, y si es que no se puede porque no existe, ¿cierto? La comunicación no es tan fluida, conversarlo con los cuidadores, con los padres, darles opciones para que ellos también, ellos que conocen más a los niños claramente, van a poder decir, sí, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, o quizás démosle estas dos opciones, ya un día le podemos decir que vaya a tal parte y otro día que vaya a esta otra, y vamos probando. ¿Ya? Pero la idea, ¿cierto? Es no exponer a este niño o niña de golpe, ¿cierto? A este recreo que puede ser demasiado abrumador, incluso para los adultos puede ser muy abrumador, ¿cierto? Esto de los niños gritándose todo el rato o golpeándose o pasándose a llevar. Si tienen una sensibilidad táctil muy, muy, muy alta, ¿cierto? Si lo pasan a llevar, puede ser igual un motivo, ¿cierto?, de que se detone alguna de estas crisis. Entonces, en esos casos, lo importante, como les decía, conocer, si es que no tenemos mayores antecedentes, nosotros vamos a ir identificando a medida que vamos viendo, eh, a medida que vamos viendo, ¿cierto? El día a día, cómo se va desarrollando, y ojalá, ¿cierto?, que no ocurra alguna de estas crisis, pero poder anticipar todas esas acciones, tomando esos recuerdos, ya conversando idealmente con los padres, preguntándoles, ¿cierto? Si es que o si es que vemos algún tipo de crisis, preguntándole a los mismos papás, cuando ocurre esto en casa, ¿cómo lo manejan? Si tiene a veces los niños tienen algún juguete o alguna mantita o un peluche, algún objeto que sea como muy querido que los ayude también a regularse. Entonces a veces puede ser que los padres, ¿cierto?, omitan esa información y digan, ah, pero es que en la casa tiene tal cosa y con eso se regula súper bien. Ya, es importante que también en el colegio se sepa esa información. Y ahí el trabajo, claro, depende del equipo. Beatriz, Beatriz, ¿Me escuchan? se escucha muy ¿Me bajito, escuchan? se escucha muy Lo que bajito. pasa es que estoy manejando, ando conduciendo y estoy en un taco. Ya, se, Mira, te se escucha. cuento, lo que pasa con lo que tú decías, con las crisis de los niños, a mí este Ya, año me ha pasado con Maxi que ha tenido varias crisis, más que ujú, nada es porque le cambian, ponte cotidiana educación física, para él educación física es solamente deporte, ya. y le hicieron una prueba escrita. Ah, Entonces, ya. le dio una crisis, el profesor dijo que le entregara la prueba y que saliera, entonces me llamaron.
Y Ujú, la inspectora me preguntó, me dijo el Maxi el año pasado ni el anterior hizo crisis y ahora sí. Le dije, ¿sabe que está entre su adolescencia y su TEA? Yo creo que tiene una ujú, confusión horrible en su cabeza. Y yo claro, hablé con él y le hice entender que las cosas van cambiando, que siempre hay, en momentos las cosas cambian. De un momento a claro, otro le dije yo, mira, puede que esté en clase de lenguaje, le dije yo, llamen a tu profesor y tenga que salir urgente y va a haber un cambio de actividad. Entonces tú te tienes que, o sea, no que sea como, sino que tienes que entender que esas situaciones pasan. claro. Y lo otro de que hay muchas mamás, que yo lo vi cuando estuve en los grupos TEA, Ujú, que yo no, ella es como que todo tiene que ser lo que el niño no le gusta, como que no quieren probar otras cosas, no quieren que a su hijo mm, lo cambien de su rutina ni nada. Y ese es un problema cuando van al colegio los niños porque tampoco claro, aceptan que personas que están con él en clase le den una opción para que el niño pueda autovalerse por sí solo. claro. Entonces, yo de mi punto de vista, de mi punto de vista, ponte tú, yo a la inspectora, al docente que trabaja, yo lo entiendo muy bien porque igual es muy complicado estar con un niño TEA, te estresa mucho, Sí. pero tampoco yo le digo, me dicen, ¿qué podemos hacer con las crisis en Max? Le dije, mire, estamos en terapia con familiar, le dije yo, porque Ujú, para entenderle su traspaso a la adolescencia con su hermano, con todo, pero él también tiene que entender la otra parte, le dije yo. Y cuando tú yo ahora conversé con Max y le decía, mira Maximiliano, aquí el mundo no es bonito. ¿Qué vas a hacer tú cuando no estén tus hermanos, tu mamá, tu papá y te dé una crisis? Si estás sintiendo enojado, cuenta hasta 10. Si no, cuenta hasta 20. Si no, pide permiso, sales. Y si quiere, el profesor le dijo, si tú quieres, te paso una colchoneta y tú la haces lo que quieras con la colchoneta. Y yo le dije, Maxi, tú tienes que empezar a buscar lo que a ti te relaje, lo que a ti te haga sentir tranquilo. Me dijo mi plasticina. Entonces, ujú, en los ramos, en lo que sea, date con un trozo de plasticina en las manos, le dije yo, si eso te calma. Tú tienes que empezar a buscar qué es lo que te calma y no te calma, y te altera. Porque eso ya, yo te puedo ayudar todo, pero lo tienes que descubrir tú, no yo. Y en los niños también suele ser así, que hay muchas cosas que los calman y otras cosas que no los calman, lo alteran claro, más. correcto. Sí, a Esa veces, era una preocupación. sí. No, no, súper bien. Sí, por eso le decía que es importante llegar a un acuerdo con los padres. Ya es súper importante porque los padres, ¿cierto? Tienen saben mejor que nadie qué es lo que puede calmar a sus hijos y qué es lo que los puede llevar a una crisis también, ¿cierto? Tener todo ese tipo de antecedentes es súper valioso porque, claro, también la próxima clase vamos a ver un poquito, ¿cierto? De lo que son como la regulación de emociones que nos queda pendiente. Pero es súper importante y súper válido también si se está trabajando, ya que, y se puede conversar con el niño, en este caso con el joven, ¿cierto? Eh, Se puede llegar a un acuerdo y considerar también su opinión, también es súper válido, ¿ya? Entonces la idea, ¿cierto? Si es que lo permite la situación y también la relación y también la edad, ¿cierto? El nivel de comprensión y también la forma de comunicación con nuestro niño, también, ¿cierto? Poder dialogarlo con ellos, ¿ya? Si es que se puede, ¿ya? Porque hay niños que son más pequeñitos que puede costar un poquito más llegar como a esta flexibilidad, ¿cierto? Que ellos son un poquito más inflexibles. También depende del grado, ¿cierto?, de afectación que pueda tener, de las propias características también del niño adolescente, del tipo de crisis que también se tengan. Van a haber muchos factores implicados. También va a depender mucho de los padres. Ya, si los padres están comprometidos y tienen una forma de actuar y que logran llegar a un acuerdo con estos niños adolescentes, ellos mismos van a entregar las estrategias, van a llegar a un acuerdo con ellos, ¿cierto? Para poder brindar esa misma estrategia y que se sigan trabajando en el colegio. Ya tiene que haber esa comunicación, ya, pero por eso les comentaba que a modo general, ¿cierto? Están este tipo de actividades que se pueden hacer o que no se pueden, no se deben hacer, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de crisis, pero ya cuando nos enfrentemos, ¿cierto? A nuestros niños, ¿cierto? Que van a ser todo un mundo cada uno,
vamos a saber realmente cuál es la necesidad que tenga cada uno. Desde ahí nos vamos a posicionar y en el ideal de los casos, manejar la mayor cantidad de antecedentes posibles, ¿ya? Para evitar que ocurra esta crisis o para saber, ¿cierto? Tener las herramientas nosotros mismos para poder anticiparnos o saber, ¿cierto?, cómo poder disminuir, ¿cierto?, lo que pueda estar ocurriendo, ¿ya? Como decía, estrategias hay muchas. ¿Cuándo las vamos a ocupar? Cuando conozcamos la situación real de nuestros niños. Ya, cuando logremos hacer como un plan, ¿cierto? Los mismos colegios debiesen tenerlo implementado, así que no se preocupen tanto. Así que si el colegio está con hay un equipo que ya se está preocupando, ¿cierto?, de este tipo de recabar estos antecedentes, va a ser súper bueno para nosotros que si llegamos, ¿cierto?, a un lugar donde no conocemos aún a nuestros estudiantes, tengamos a la mano, ¿cierto?, cierta información que nos va a servir, ¿cierto?, para no llegar, ¿cierto?, tan como a trabajar, ¿cierto?, tan a ciegas. Ya vamos a poder anticiparnos un poquito a lo que puede estar sucediendo. Y lo mismo, todas las necesidades van a ir variando con el tiempo, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es siempre tratar de tener esta rutina, ¿cierto?, de tener muy estructurada una rutina. Y si ocurre algún cambio, intentar dentro de lo posible el anticipar. Al anticipar, es decir, esto va a ser, mañana vamos a cambiar lo que se va a hacer, vamos a hacer tal y tal cosa y el por qué. Es súper importante para evitar también este tipo de situaciones. Eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya es importante la rutina para los niños, para los jóvenes y también para los adultos con TEA. Ya pueden provocar una crisis. El cambio de rutina que sea muy abrupto, sí puede ocurrir. Así que también para que lo tengamos en mente. Es un poquito más difícil manejar la rutina, sí, pero hay formas de hacerlo dentro de lo posible, como les decía. Hay que ajustarnos también a nuestro día a día. Ya, como decía, ¿cierto? Si está esta opción de que lo conversamos, ¿cierto? Llegamos a un acuerdo de qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Si este niño se siente demasiado abrumado en un recreo donde están todos estos estímulos, más si estamos en una ciudad, ¿cierto? Y estamos cerca de la calle, por ejemplo, en el patio está cerca de la calle y se sienten los vehículos, puede pasar más gente, pueden pasar estos vehículos que son muy ruidosos, ¿cierto? Y pueden provocar una crisis, ¿cierto? Y nuestra intención era solamente pasar un rato agradable al aire libre. Ya, entonces, todo ese tipo de situaciones, intentar anticiparse, ¿cierto? Y tener esta opción de que quizás el niño participe en un espacio, ¿cierto? Que va a ser mucho más controlado de tanto estímulo, o donde no lo puedan pasar a llevar, ¿cierto? Los mismos compañeros quizás jugando, le pueden dar un pelotazo, no sabemos, y eso también puede ser un detonante. ¿Ya? En cada situación, como les decía, es importante identificar lo que está causando esta sobrecarga sensorial, modificar también el ambiente para ayudar, ¿cierto?, a sentir al o los estudiantes mucho más cómodos y evitar las crisis, como decía, anticipación idealmente. Bajar o eliminar otros estímulos como las luces, ruidos, texturas, ya cualquier tipo de estímulos que sepamos, ¿cierto?, que pueda ser demasiado estimulante para nuestros estudiantes. Lo ideal, ¿cierto?, es que el aula sea lo más, de un ambiente lo más tranquilo posible, ¿cierto?, donde no hayan quizás tantas luces, tanto ruido, idealmente que sea un espacio tranquilo. Por ejemplo, si se está realizando alguna actividad extra, quizá la celebración de un cumpleaños, ¿cierto? Anticipar la situación, ¿cierto? Saber que tenemos a nuestros niños que van a ser muy sensibles quizás o que les puede afectar mucho el sonido de los globos, ya hay muchos estímulos ahí. Y en ese tipo de casos, consultar también con anticipación a los cuidadores, ¿cierto? Para que nos comenten si es que nuestro niño va a poder participar, cómo lo hacemos para que participe mejor, ¿cierto? También ahí pedirles un poquito de apoyo si se está realizando alguna actividad que sea como extra, ¿cierto? Del establecimiento. Cualquier tipo de actividad, aniversario, ¿cierto? Todo ese tipo de actividades, si nuestro niño puede participar y, por ejemplo, lo puede hacer con sus audífonos de cancelación, perfecto. ¿Ya? Pero tenemos, ¿cierto?, que mantener al tanto a nuestros apoderados de lo que se va a hacer para tomar todo tipo de resguardos.
cuando ocurra, ¿cierto?, algún tipo de situación, lo importante es que nosotros como adultos mantengamos la calma. Esto va a ayudar tremendamente a nuestros niños, adolescentes a sentirse más contenidos y a procurar hablar en un tono de voz que sea neutro y mantener nuestra postura corporal relajada. Si nosotros, em, si nosotros, ¿cierto?, tenemos una postura quizás que sea como muy prepotente, ¿ya? O que sea demasiado, demasiado calmada, puede ser que tampoco contribuyamos tanto a esta crisis. Puede ser que nuestro niño esté muy agresivo. Y si nosotros vamos también agresivos, mm, mal. Si nosotros vamos también quizás hablando demasiado despacito, o quizás nuestra postura demuestre como mucho miedo, quizás ni siquiera va a saber que estamos ahí, ¿ya? O nos va a ignorar totalmente. Lo ideal, ¿cierto? Nosotros muy calmados, muy serenos, ¿cierto? Vamos a, claramente si hay una situación de agresividad donde nuestro niño esté agrediendo a otro compañero o se esté agrediendo a sí mismo, ya hay otro tipo de acciones las que se pueden tomar, ya, porque claramente se está poniendo en riesgo y puede estar poniendo en riesgo a sus compañeros. Ya, si ocurre algún tipo de situaciones, pero lo importante, ¿cierto? Es siempre, nosotros somos los adultos, ya. Nosotros no le vamos a ir a gritar, nosotros solamente nos mantenemos lo más serenos posible, mantenemos este tono de voz que va a ser más neutro, ¿cierto? Por ejemplo, yo ahora le estoy hablando, ¿cierto?, de una forma que es, no le estoy gritando ni tampoco soy sumisa. Entonces, algo como algo como esta conversación, ¿ya? Pudiese ser una forma, ¿cierto? Hablar lo más claro posible. Jacqueline. Profesora, una consulta. Ya. Bueno, nuestros niños TEA tienen una condición diferente solamente, Ujú. pero dentro de los niños TEA no cabe la opción, la que normalmente hacen nuestros niños de repente de manipulación, a lo mejor con algo muy chiquitito o con algo muy grande, pero de diferente manera. No, no es esa opción. Jacqueline, como de parte de ellos que quieran manipular a los adultos. Exacto, póngase usted, si no me pasa esto, yo me enojo, porque un niño que no tiene la condición espectro autista lo hace. A los niños Ujú. TEA no, no cabe esa posibilidad, o sí también está la opción que la puedan hacer. Es que igual, mira, no podría decir que 100% no existe, ya, porque igual puede ocurrir, ya, puede ser que también ocurra que es algo propio de la personalidad, ya, no podemos descartarlo al 100%, pero, ¿cierto? Eh, si ya cuando conozcamos a los niños, ¿cierto? Nos van a entregar mayores antecedentes. Es súper difícil, ¿cierto? Saberlo así como a ciegas, ¿cierto? Porque hay características que sí van a ser propias, que sí van a ser, quizá hay demasiado estímulo, sí vamos a tener antecedentes de que existe alguna afectación que sea sensorial, por ejemplo, pero también puede estar acompañado de algún acto de manipulación. La idea, ¿cierto? Es que siempre pensemos en el que no, pero no es descartable al 100%. ¿Ves, Marcelo? ¿Querías acotar algo? Marcelo, Hola, profesora. Sí, hola. lo que pasa, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, pues, se escucha Hola. clarito. Mire, yo creo, según mi punto de vista, yo he estado con varios niños con TEA Ujú. y me recuerdo mucho de uno en particular, de Bastián. Ya. Y yo creo que sí, de alguna manera, conociéndolo lo observé por harto tiempo a él, sus Ujú. comportamientos, y todo, yo creo que de alguna manera sí, ellos también manipulan ciertas situaciones, según lo que yo veo o creo. ¿Por qué razón? Porque Bastián era, cuando llegó al liceo donde estoy trabajando, era muy agresivo, tenía comportamientos violentos, hasta que yo creo que igual uno tiene que ser un poquito inteligente en el sentido de buscar la forma o qué es lo que le llama la atención, Claro. o una forma estratégica. Pero, por ejemplo, él aprendió, llegó un momento que descubrimos que a él le gustaba el tema del trabajo de la plasticina, por eso escuchaba Ujú. a la compañera que decía algo. Y este niño
estudió administración en el colegio, en el liceo que trabajo yo, estudió administración. ¿Ya? Entonces, habían llegado momentos de sus crisis y, y él teníamos que pasarle la plasticina para que pudiera hacer sus trabajos que hacía. Incluso él fue a dos universidades a mostrar su exposición porque es capísimo, capísimo con la plasticina. Wow. Hacía unos trabajos que no sé cómo lo hacía. Eran una verdadera obra de arte. Pero yo veía también que cuando a él no le gustaba o algo no le gustaba en la clase, veía que él manipulaba esa situación y al final ya él veía que nosotros teníamos que pasarle la plasticina y podía volver a la normalidad en la clase. Entonces yo creo que, y ahí él estudió, como le digo, normal, igual que los demás compañeros, sí había que sacarlo de repente y pasarle su plasticina y él trabajaba, hizo varias exposiciones, pero yo igual me daba cuenta que él manipulaba ciertas cosas para poder, no sé, para poder salir de la clase, algo no le gustaba, y manipulaba porque sabía que nosotros le íbamos a pasar al tío sus plasticinas. Entonces yo creo que de alguna manera, creo que sí, de alguna manera yo sí, a veces, yo porque son bien inteligentes. Entonces Claro. yo creo que igual de repente cuando quieren conseguir algo, ellas tienen una forma a lo mejor muy distinta a otros niños, que a lo mejor algunos lloran, un Ujú. niño normal cuando quiere algo llora hasta que lo consigue, nos manipula y le consigue, pero él, su forma a lo mejor de manipularnos, entre comillas, era con la plasticina. Él sabía si algo no le agradaba en la clase, no le agradó el profe como le habló, ya Ujú. sabíamos nosotros que para calmar su plasticina. Y a veces no era ni siquiera necesario, pero él los miraba y ya teníamos que pasarle su plasticina. Yo creo que Mm. sí, igual, no sé, según lo que yo ya fui observando en Bastián, sí, yo creo que de alguna manera hay algo ahí. Oh, qué interesante, Marcelo. Ahí vamos a escuchar a Beatriz y ahí vamos a dar un Eso. comentario. Ya, vamos a escuchar a Beatriz y ahí vamos a dar un comentario final. Beatriz. Mira, de que manipulan, sí manipulan, y de Ujú. hecho mi hijo lo hacía, o sea, lo hace todavía y nos damos cuenta. Y lo otro, que él tuvo un tiempo que se excusaba en la condición que tenía. Como a También, mí a no me pueden eso. hacer esto porque yo tengo esta condición. Entonces, yo le dije, no, pues, yo le dije, tú eres igual que tu hermano, que todos, tienes corazón, respiras, eres una persona normal, porque se excusaba que él era diferente. Me A dice, eso ¿diferente en iba. qué? Me dice, sí, pues soy diferente. Pero diferente a tu hermano, obvio que tienes que serlo, porque todos somos diferentes. ¿Te imaginas que hubieran Ujú. puros Maxi? ¿Cómo sería? O puras mamás, le decía yo. O le decía yo, puros Benja, pasarían todos peleando, le decía yo. Y me decía, sí, hasta que él entendió que todos éramos diferentes y teníamos que pensar diferente y todo, pero de que sí manipulan, sí. Sí, tienen otra Ahí. forma de manipular lo que decía el compañero, pero sí lo Sí. hacen. Y se escuda mucho, que a mí me pasó con Maxi, que se escudaba mucho cuando supo lo que él tenía, cuando yo le expliqué lo que él tenía. Claro, Y ahí sí yo le dije, fue. tú caminas, tú respiras, tu corazón late, corre sangre por tus venas, no puede ser, no tienes nada que te haga diferente a otra persona, todos somos diferentes, pero que tengas una condición mala, no, tú eres capaz de hacer todo lo que los demás pueden hacer. Así, y hasta que logramos que él se dejara de excusar y de manipular un poquito. Claro. Ya, volvamos a Marcelo y ahí vamos con ese comentario. Marcelo. Sí, profesora, sí, lo que yo creo que el problema está en nosotros, no en el niño, porque nosotros Claro. creo que a veces no sabemos abordar su comportamiento, no sé si tenemos temor de enfrentarlo, de conversarlo, de llevarlo, como que los miramos como algo extraño a los niños, a ver, disculpe la palabra, pero para que me entiendan, a veces los miramos como que si fueran extraterrestres, como que no fueran de este planeta. Y yo a estos niños con los que he compartido, compartí con varios, con distintos Ujú. comportamientos, con distintas cosas que le llaman la atención, pero para mí, yo en lo personal los veo, si bien es cierto, hay un diagnóstico, los veo tan normales, porque ellos se saben Claro, desarrollar muy bien, a lo mejor sí, sí de una forma diferente, pero ellos son correcto. muy inteligentes, a veces uno queda muy chico delante de ellos, de su inteligencia y de sus capacidades. El problema está que nosotros
no sabemos cómo abordar a estos niños, todavía nos cuesta mucho, porque los miramos Sí, como, ¿qué le digo? ¿Cómo actúo con él? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo para él? Y a veces no es tan necesario ni siquiera, porque a veces pareciera que es más lástima que sentimos o temor de cómo actuar contra ellos, hacia ellos, cuando la verdad no es tan complicado en algunos casos. ¿Sí? Yo sé que hay claro, niveles y niveles de niños con esta, con esta capacidad. claro, sí. Bueno, después de todos estos comentarios, claro, vienen a también, ¿cierto? Vienen también a fomentar, ¿cierto? Lo que decíamos. Puede que en algunos casos sí exista esta manipulación, pero recién vamos a lograr identificarlo cuando los conozcamos. Porque eh, si bien ciertos, como decía Marcelo, el procesamiento va a ser distinto, pero también, ¿cierto? Algunas características sí pueden hacer que ellos manipulen, quizás utilizando, como decía Beatriz, el mismo diagnóstico, ¿cierto? Para hablarnos de sus características, quizás ellos a veces nos digan algo y nosotros vamos a quedar como, wow, no sé cómo responder a esto. Así, ¿cierto? Nos pueden cuestionar quizás alguna de las palabras que utilicemos, quizás algunos de nuestros propios cuestionamientos ya van a ser cuestionados. Así que tengamos ojo con eso. Ya, pero no, claro, no hay que asustarse. Como decía, cada niño y joven, ¿cierto? Va a ser muy distinto. Ya, pero nunca, no demos por hecho que nos están manipulando. Ya solamente cuando los conozcamos vamos a saber si realmente, ¿cierto? Vamos a comenzar a sospechar, ¿cierto? Como decía Marcelo, si es que realmente es algo que necesitan en ese momento para poder estar mucho más calmados, para reducir la ansiedad, ¿cierto? O quizás utilizan, ¿cierto? Por ejemplo, estas plasticinas, ¿cierto? Como algo más como, además de calmar sus crisis, lo utilizan también como esparcimiento. Ya, pero la idea, ¿cierto? Es siempre tratar nosotros de ser como súper empáticos, súper abiertos, ¿cierto? A ver qué es lo que nos van a comentar. Ya. Y cuando los vayamos conociendo, si vemos que esta estrategia, ¿cierto? Esta suerte de manipulación llega a ser positiva y los mantiene, ¿cierto? Súper atentos en una clase, ya, entonces en ese caso, si es algo positivo y logramos, ¿cierto? Que ellos se mantengan en una clase, que estén muy calmados, aunque estén realizando dos actividades a la vez, maravilloso. Ya, pero cuando vemos que esta suerte de manipulación, ¿cierto? Puede llevar a que quizás quieran estar todo el tiempo fuera del aula, ya ahí es un poquito más complejo, ya, porque la idea es que nuestros niños, ¿cierto? Por reglamento y por sus derechos también, puedan estar dentro del aula, puedan participar con sus compañeros, ya, si estamos viendo que esta manipulación se hace muy constante, de que este niño todo el tiempo no, está entrando en crisis, nos está costando mucho identificar el detonante, ya, porque puede ser algo nuevo, puede que sí esté, no descartemos la posibilidad de que exista algo que esté detonando su crisis, ya no lo descartemos, ya, pero ahí tenemos que entrar a indagar un poquito, quizás verlo con otros profesores que igual están impartiendo clases con ese mismo curso, ¿cierto? A ver cómo estuvo en cierta actividad, si igual hizo lo mismo, o quizás lo está haciendo con ciertas personas, ¿cierto? O quizás cierta actividad no le está gustando o le está desagradando sensorialmente, ya ahí hay que investigarlo, ¿cierto? Porque igual puede ser que sea que en algún caso prefiera solamente estar fuera de la sala, ya. Entonces, para separarlo, ¿cierto? De una manipulación que sería de un niño, ¿cierto? Neurotípico, que es un poquito común, ¿cierto? Esta suerte de querer manipularnos, ya tenemos que indagar, ¿cierto? Ver qué es lo que está ocurriendo, que quizás se cambió alguna actividad, quizás no era tan de su gusto, o puede ser que le esté produciendo realmente una crisis sensorial. Ya no tenemos que descartar esa posibilidad. Ya creer siempre que está ocurriendo una crisis, ¿cierto? Utilizar la metodología, pero sí indagar un poquito más en si tal vez esa crisis es real, está ocurriendo por qué cosa, y si no hay ningún estímulo, ya hay que conversarlo un poquito más con el resto del equipo, ver si esa crisis es real, ¿cierto? O si puede haber esta suerte
de querer realizar otro tipo de actividades en ese taller en específico o con ese profesor en específico, o quizás le está molestando el tono de voz de ese profesor, ya, ya no tenemos que descartar nada. Ya, pero sí o sí, tampoco tratar, ¿cierto? Como tener siempre los recuerdos, ¿cierto? De estas crisis sensoriales, pero va a ser dentro de todo, va a ser un niño más, ¿cierto? Un participante, ya que tenemos que incluirlo, ¿cierto? En todas nuestras actividades, tomando los recuerdos suficientes, ¿cierto? Para que pueda realizarlo. Vamos a ver este último cuadrito que dice fomentar que la persona se encuentre segura. Es importante establecer un lugar seguro donde los niños con autismo puedan ir durante momentos difíciles. Por ejemplo, si en el aula existe un rincón asignado, como este que aparece acá en la imagen, ¿cierto? Hay colegios que sí lo tienen. Dentro de la misma sala de clases tienen un rincón, ¿cierto? Que es un espacio que tienen, donde tienen este suelo, ¿cierto? Que puede ser de tatami, de algún material que sea cómodo para los niños, donde algunos se quitan hasta los zapatos, se pueden tirar ahí un ratito, hay cojines, hay algunos elementos que los hagan sentir mucho más en calma. Ya, si existe este espacio y un niño, ¿cierto? Está en crisis, ya acudir a él, ya dar opciones también anticipadas de lo que va a ocurrir, tener un ambiente que sea mucho más predecible, utilizar estos horarios, ya que sean visuales y señales que sean mucho más claras para cada una de las actividades. Ya quizás, ¿cierto? Establecer dentro de la misma sala, ¿cierto? El horario de clases, ya quizás con dibujos de qué se va a hacer en cada uno de estos periodos, ¿cierto? Si es matemática, unos números, ¿cierto? Y si produce algún cambio en el horario, comentarle con mucha anticipación y darles el porqué. Este tipo de rincones de la calma, como les decía, puede contener elementos que los mismos padres sugieran. Ya, si los padres nos comentan que quizás los niños se sienten más cómodos con este tipo de cojines o con algún elemento que sea propio para ese niño, ya, y pueda acudir a él cuando se sienta o tenga, por ejemplo, esta plasticina, ¿cierto? Que nos comentaba Beatriz, que para algunos niños es súper enriquecedor utilizarla, ¿ya? Y puede calmar una crisis con eso, maravilloso. Ya el mismo niño adolescente va a recurrir a este espacio. Y así aún, ¿cierto? No, la idea, ¿cierto? Es enseñarle que existe este lugar, ¿ya? Para que ellos puedan reconocer, ¿cierto? Que cuando se están sintiendo ya un poco abrumados, puedan recurrir solitos a él. Existen casos donde no va a ocurrir, ¿cierto? Donde nosotros mismos los vamos a invitar a este espacio, ¿cierto? Y si no existe este espacio, ¿cierto? Quizás alguna otro tipo de espacio pudiese ser algún lugar como en el patio, pero recordemos que este niño debe retornar al aula, ya que no va a estar eternamente en el patio. Y si ya la crisis, ¿cierto? Es muy potente, muy fuerte, según el protocolo del establecimiento, actualmente, ¿cierto? Según la circular 586, se debe llamar a los padres. Es súper importante cuando ocurren estas situaciones donde este niño no logre, ¿cierto? Contener esta crisis, cuando ya los educadores, ¿cierto? Todos no podamos, ¿cierto? O se ponga en peligro su integridad, ¿ya? Y ya se llama a los padres. Cada vez que los padres van al establecimiento, se les entrega una constancia de que ellos fueron y retiraron a este niño. Esa constancia tiene una copia que también queda en el establecimiento, que también sirve de resguardo para nosotros que estamos trabajando en el establecimiento, ¿ya? Porque va a ir detallado en qué momento ocurrió la crisis, y en la clase tanto, los materiales que están utilizando quizás, identificamos el detonante, va a ir ahí anotado. Mira a qué persona se llamó, a tal persona y el por qué. Entonces es súper importante que ese tipo de materiales también se estén manejando en el establecimiento. Ya, esto comenzó a regir este año, así que ya debiese estar dentro de los colegios. Ya es una notificación que se entrega. Les voy a mostrar, ¿cierto? Un ejemplo de una de las hojitas que se utilizan en un colegio X, para que lo vean, pero se los voy a dejar para la próxima clase, solo para que lo conozcan, ¿cierto? Como un tipo de formato que se utiliza, que se entrega a los papás.
donde va detallado todos los antecedentes de la crisis que podía haber ocurrido. Ya, vamos a finalizar con esta, ya para darles un break, porque como les decía, es bastante información. Darle tiempo y privacidad y espacio que necesita acompañar en silencio. Es importante darle este tiempo, privacidad y espacio a estos niños, ¿cierto? Siempre y cuando no estén agrediéndose a sí mismos, ya como ya dijimos, es importante identificarlo. Si vemos que están abrumados, ya, si están en un espacio calmado, ya, pero aún, ¿cierto? Están con este llanto, por ejemplo, que puede ser muy descontrolado en algún momento, pero nosotros los acompañamos en silencio. Ya, este tipo de acciones puede ayudar, ¿cierto? Que se sientan más seguros y calmados. Los vamos a acompañar, ¿cierto? Siempre cuidando nuestra postura, ¿cierto? Ya en un momento en que nuestro niño ya baje un poquito, ¿cierto? Lo que es esta crisis, se esté conteniendo un poquito, ya ahí recién nosotros podemos intervenir un poco más. Ya si ya vemos que está en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, se siente cómodo, quizás ya puede haber tomado algún material que pueda calmar su crisis, quizás ya lo tiene a disposición. Si no lo tiene, si sabemos qué material puede ayudar en esa crisis, nosotros mismos se lo brindamos, ¿cierto? Se lo dejamos cerca, pero hasta ahí llegamos nosotros, ¿cierto? Pero depende, ¿cierto?, del tipo de crisis. Si sabemos que a nuestro niño quizás los padres nos dijeron y tienen una persona de confianza en el establecimiento que lo pueda acompañar y guiar mejor, que sea esa la persona que lo vaya a acompañar. Si no es el caso, si puede hacerlo otra persona, ¿cierto? Y conocemos el material que lo pueda calmar, nosotros lo ponemos a disposición. Pero si vemos que nos está golpeando las cosas, ya mejor ahí mantener, ¿cierto? Resguardar su privacidad, ¿cierto? Que se mantenga en ese espacio calmado. Y ya cuando se sienta más en calma, ahí nosotros recién podemos intervenir. Existen estas mantas con peso. El peso, ¿cierto? Va a depender, son prescritos por algún profesional con el que se esté tratando el niño o niña adolescente, van entre 2 a 10 kilos aproximadamente. Estas mantas con peso eh, se usan como herramienta terapéutica, ayudan a calmar, ¿ya? Ayudan a regular estrés, ansiedad. No es para todos los niños en general, ya solamente sirve para algunos casos particulares cuando esté prescrito. Ya está, esta manta con peso, ¿cierto? Puede simular, ¿cierto? Un abrazo, cercanía. Para algunos niños puede ser súper útil, ya si sabemos que utilizan este tipo de mantas y los padres, ¿cierto?, las dejan en los establecimientos para poder utilizarlo en este momento de crisis, puede ser que nuestro niño recurra a esta manta. En ese caso, ¿cierto?, tenerla a la mano, saber que nuestro niño está sintiéndose abrumado, entonces ya la manta de inmediato se la dejamos, ¿cierto?, de la manera que le gusta, si ya lo conocemos un poquito. Y ahí, ¿cierto? Nuestro niño puede que con esta misma manta o con algún objeto que le sirva para regularse, que puede ser cualquier tipo de objeto que tenga a su disposición, ¿cierto? Pero que lo tenga cerca. Si tiene algún juguete que lo calme, algún tipo de actividad que lo calme, que resulte bien para ellos, súper bien. Ya no tocar la cara para secar las lágrimas, no hablar ni ofrecer agua. Esto podría incrementar la crisis. Ya tenemos que estar atentos al lenguaje corporal que tenga en el momento. El contacto físico en estas situaciones puede dar confort en algunos casos, ¿cierto? Pero en otros va a resultar todo lo contrario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no activar, ¿cierto? Lo que se hace comúnmente, que es como ir, acercarse, tocar el hombro o dar un abrazo. No, en estos casos lo mejor, ¿cierto?, es acompañar, ya, pero tomando la distancia. No estar ahí, tampoco estar ofreciendo agua en ese momento, ya puede aumentar la crisis. Si vamos y le tocamos la cara, ya peor todavía. La cara es muy sensible, sobre todo la boca. Entonces, si tocamos alguna de esas zonas, puede ser mucho peor, sobre todo si también hay una sensibilidad que se ataca. Ya, súper complejo en ese tipo de casos. Y tenemos que estar atentos al lenguaje corporal. Ya, si la persona durante la crisis, ¿no es cierto? Se observa, o antes,
antes de la crisis, si observamos alguna señal de incomodidad o de angustia, ya nos puede ayudar a responder, ¿cierto? Quizás anticipándonos. Ya, si vemos que está incómodo ya en clase, si identificamos el estímulo, ya por ejemplo la luz, la apagamos, tenemos, ¿cierto? Estas herramientas que quizás pudiese utilizar alguna mantita que tenga, que sea de su elección, que pueda ayudarlo a regularse, ya la tenemos a mano, ¿cierto? Lo vamos a guiar, ¿cierto? A nuestro niño a su espacio seguro, que puede ser este espacio en el aula, idealmente, y le entregamos, ¿cierto? Lo que necesita. Ya cuando veamos que se está calmando un poquito, nosotros nos mantenemos, ¿cierto? Siempre ahí acompañando, ¿cierto? Ya podemos comenzar a utilizar algún tipo de actividad, ¿cierto? Que también le puede ir ayudando a regularse, pero no ser invasivos, ¿ya? Nunca seamos invasivos con ellos. Hasta aquí llegamos en este momento. Es extenso el tema, así que voy a dejar hasta aquí. Es extenso el tema y es súper interesante, pero vamos a dar un pequeño break, ya de 10 minutos. Ahí sí. Ya estamos de vuelta, rapidísimo el break, ¿cierto? Muy cortito. Oh, ahí sí, se me había corrido un poquito la pantalla. Vamos a continuar, como les comentaba, es bastante amplia la clase de hoy porque son dos temas. Ya, así que vamos a hacer rapidito esta parte para llegar a la segunda. A ver, ya, ahora sí. Sobre los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas autistas, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? La expresión de entender y expresar emociones. Como hemos comentado igual en clases anteriores, los niños autistas a menudo tienen dificultades para interpretar y responder apropiadamente a las emociones de los demás. Y es importante que los demás también entiendan que cuando un niño autista, ¿cierto? No, cuando un niño autista, ¿cierto? Actúa de una manera diferente en situaciones sociales, no lo hace para ser grosero, ¿cierto? O indiferente a propósito, ¿cierto? Simplemente tiene un estilo de comunicación que va a ser diferente, ya lo que hace que se vea que hace que vean, ¿cierto? Y manejen las cosas de una manera distinta. Ya es importante que nosotros también comuniquemos, ¿cierto? A nuestros niños, que quizás para ellos puede ser un poco difícil de entender en un principio, ¿cierto? Que porque es su compañero que recién están conociendo, ya les dijo algo que los descolocó un poco, o la respuesta que tuvieron ante alguna consulta, ¿cierto? O algún dicho que ellos tuvieron ya fue quizás un poco más cortante o quizás fue no tan apropiada para ellos o quizás fue este niño autista, puede ser que haya actuado indiferente ante lo que le decían sus compañeros. Es importante que también estos compañeros, ¿cierto? Manejen la información de que no es que este niño sea grosero porque sí, ¿cierto? Solamente que el estilo comunicativo no va a ser, ¿cierto? Igual va a tener más dificultades, ¿cierto? En comprender estas, estas, estas reglas, ¿cierto? Y sociales, ¿cierto? De la expresión de emociones. Uy, ahí. Poniendo atención, ¿cierto? A las expresiones faciales. Los niños autistas pueden escanear la cara de una persona de una manera diferente a una persona neurotípica. Imaginemos que estamos hablando con un amigo. La mayoría de nosotros, ¿cierto? Lo que solemos hacer es mirar a los ojos de una persona y luego el resto de la cara. Para algunos niños autistas, ¿cierto? Mirar a los ojos puede ser demasiado incómodo, también puede ser abrumador, ¿cierto? En vez de eso, podrían mirar otra parte de la cara, como por ejemplo la boca. Entonces, ¿cierto? Em, entonces, ¿cierto? Si estamos hablando con un niño autista y notamos que no mira a los ojos como la mayoría, ¿cierto? No es algo para preocuparse, sino no significa que realmente no nos esté prestando atención. Ya, simplemente está procesando la información de una manera diferente. Ya, cuando hay casos mucho más severos, cuando se vea mucho más afectada la comunicación y puede ser que este niño no atienda ninguno de nuestros dichos, ya ahí vamos a saberlo, ¿cierto? Pero si solamente no nos mira,
y, y responde a lo que nosotros le estamos diciendo, le estamos enseñando mediante ¿cierto? Algunas imágenes o le estamos presentando alguna actividad, ¿cierto? Y si atiende a esto y no responde, ya significa que claramente no está poniendo atención, solo le es incómodo mirarnos a los ojos, porque sensorialmente va a ser muy fuerte la sensación. Participando, ¿cierto? En la atención conjunta. Ya está atención conjunta a dos personas enfocadas activamente en la misma cosa, mientras se enfocan la una en la otra, puede ser un reto para los niños autistas, ya que preferentemente tienen un hiperfoco ya, en su atención o monotropismo al realizar una tarea. El monotropismo es cuando se concentra mucho en un tema o interés específico. Por ejemplo, un niño que está obsesionado con los dinosaurios y siempre está hablando de ellos o coleccionando libros sobre el tema. Por otro lado, el hiperfoco es cuando alguien se sumerge por completo en una tarea o una actividad específica y puede perder, ¿cierto?, la noción del tiempo y del entorno por estar, ¿cierto?, realizando alguna actividad que sea de su interés. Ese es el hiperfoco. El monotropismo, ¿cierto?, es como con un tema específico. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, de hiperfoco, una niña que está muy concentrada en resolver un rompecabezas, está tan concentrada en finalizarlo que no se da cuenta, ¿cierto? Se le pasa el horario de comida, incluso no se da cuenta que tiene hambre, no se da cuenta que pasaron muchas horas en que estaba realizando ese tipo de actividad. ¿Ya? De- ya, también, ¿cierto? Señalar es uno de los primeros signos de que los niños pequeños, ¿cierto? Inician la atención conjunta, ¿ya? Porque al señalar, ¿cierto? Ellos, ¿cierto? Nos indican y nos invitan también a participar en la misma actividad, ¿ya? O a participar de su actividad, o ellos, ¿cierto? Nos toman en consideración para que nosotros también participemos en lo que está haciendo. Ya, si nos indican algo, significa que nosotros también pongamos atención a ese algo, ¿cierto? Ya, la falta de señalar a la edad de un año puede ser una señal de alerta, ¿cierto? Puede ser alguno de los primeros signos que podamos ver. Hay de algún futuro diagnóstico de TEA. Hay muchos otros, ya, si solamente es el no indicar, ¿cierto? Tampoco es señal tan de alerta, sino que tenemos que estar atentos a los demás signos que pudiesen aparecer. Otras habilidades sociales. Ya, los niños y niñas con autismo suelen comunicarse de una manera que es mucho más enfocada en lo que necesitan o les interesa en el momento, ya. No siempre van a pensar en las necesidades o sentimientos de los demás, porque se les dificulta entender el cómo funciona esa acción. Por ejemplo, ¿cierto? Imaginemos un niño pequeño con autismo en el colegio, está jugando con un juguete que le gusta mucho y otro niño quiere jugar también. Es posible que el niño con autismo no lo comparta o no se dé cuenta de que el otro niño también quiere jugar. ¿Ya? También si tenemos a un adolescente con autismo también en el colegio, puede estar hablando de su tema favorito con mucha emoción, ¿cierto? Es posible que no note que los demás, ¿cierto? Ya quieren cambiar de tema. Ya quizás ya no están interesados en continuar hablando del tema, o solamente él o ella que continúa, ¿cierto? Hablando de su tema favorito, que pueden ser cualquier cosa en realidad, no sé, si no está hablando de astrología, por ejemplo, puede estar muy interesado, nos vamos a contar muchos datos. Si estamos en un grupo social, ¿cierto? La idea es que todos podamos compartir nuestro punto de vista. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Hay algunos desafíos, ¿cierto? En entender esta perspectiva o intención de otros, relacionarse cómodamente con nuevas personas, participar en actividades de toma de turnos, incluida la conversación, como les decía, a veces puede ser que en una conversación ellos suelen interrumpir lo que está hablando el otro, ¿cierto? Introduciendo su tema de interés, puede ser. También dificultad en diferenciar los propios sentimientos con los de otros, en el uso de referencias sociales, ¿cierto? ¿Ya? También en estas habilidades emocionales.
Los niños autistas pueden resistirse a los cambios en la rutina o en el ambiente, tener un comportamiento repetitivo, como dar vueltas o agitar las manos, mostrar una emoción negativa no deseada, luchar por autorregularse, tener apegos inusuales a ciertos objetos, experimentar ansiedad o retraimiento. A los niños, lo que hablábamos delante, que los niños autistas a menudo se sienten más seguros cuando saben lo que va a pasar a su alrededor. Cualquier cambio repentino puede hacerlos sentir muy ansiosos, también pueden verse confundidos, porque rompen esa sensación de seguridad. Algunos, ¿cierto?, van a tener problemas para adaptarse a cosas nuevas, porque su manera de pensar va a ser mucho más rígida. Además, ¿cierto?, pueden ser sensibles a elementos que sensorialmente sean muy estimulantes para ellos, luces fuertes, ¿cierto? Texturas extrañas, lo que les podría causar estrés. Entonces, ¿cierto? El no estar anticipado quizás a alguna actividad puede hacerlo, ¿cierto? Pensar o sentir que se va a tener que enfrentar a cosas nuevas o a estímulos nuevos. También puede ser un desencadenante, ¿cierto? De algún tipo de ansiedad o de no querer participar. Ya, por eso ellos prefieren este sistema que sea mucho más estructurado. Y a veces también cuando hay temas específicos, les gusta realizarlas una y otra vez. Entonces los cambios de rutina ya pudiese hacerlos sentir incómodos porque pudiesen quizás no tener la posibilidad de realizar la misma actividad que realiza, por ejemplo, todos los días al llegar del colegio. Ya, si tienen ese interés tan marcado, ¿cierto?, en esta actividad que sea repetitiva, sea, por ejemplo, llegar del colegio, sacarlo algún tipo de juguete que haya llevado al colegio, que lo acompañe, ¿cierto?, ponerlo en cierto orden, luego dedicarse, ¿cierto?, en cierto horario a continuar con esa actividad, quizás realizarlo de otra forma, ya quizás no lo va a poder hacer si en esta tarde tiene asignada otra actividad, y más sobre todo si fue algo de último momento, algo que no estaba planificado previamente. Y ansiedad, ¿cierto? Molestia se pueden causar por este tipo de cambios en la rutina. Ya pueden llevar, ¿cierto?, algunas conductas que pueden verse como exageradas, también a irritabilidad. Anticipar lo que va a suceder y establecer una rutina puede ayudar, ¿cierto?, a manejar estos cambios de manera mucho más efectiva. Ya, es súper importante que siempre que se pueda anticipar, se pueda realizar. Es lo mismo cuando estemos en el colegio. Si sabemos, ¿cierto? Y establecemos alguna rutina, ya ideal, ¿cierto? Que todos lo puedan visualizar, ¿cierto? Si pueden ver la hora también es súper importante. Decirle, falta tanto tiempo para el almuerzo, falta tanto tiempo para salir, ¿cierto? Entonces ya tenemos una estructura, ¿cierto? En nuestro día a día. Esto cada día de la semana se hacen las cosas de tal forma y eso reduce bastante la ansiedad. Y cuando se va a ver algún cambio importante, ¿cierto? Comentarle idealmente, mostrarle qué es lo que se va a hacer. Ya, igual puede ser que se resista, ¿cierto?, a ese cambio, pero es mucho mejor comentarle, ¿cierto?, que sepa que se va a ocurrir eso, a mostrárselo de un momento a otro. Ya, va a ser mucho peor si es de esa forma. Ya, debido a que el autismo es común, ¿cierto?, por la gran cantidad de casos diagnosticados, se han desarrollado varias intervenciones para abordar los desafíos socioemocionales. Las intervenciones, ¿cierto?, pueden ser dirigidas por varios profesionales, pediátricos, del habla, del lenguaje, terapeutas, psicólogos, entre otros. Se busca que la intervención sea multidisciplinaria. La gran cantidad de personas con autismo diagnosticadas puede variar, ¿cierto?, debido a diferentes razones, a cómo se detecta, a cómo se diagnostica el autismo, y también los recursos disponibles para la investigación, la educación. Eso puede ser muy variable en cuanto a números. Lo importante, ¿cierto?, es que se tenga en consideración este tratamiento, estas intervenciones que van a ser multiprofesionales, que abarquen idealmente todas las áreas en que tenga necesidad de este niño, niña, adolescente o adulto. ¿Cuáles son las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo? Algunas intervenciones simples que se realizan están en el entrenamiento de habilidades sociales, ¿cierto? Enseñar al niño habilidades sociales básicas, cómo hacer amigos, cómo iniciar conversaciones, cómo entender las emociones de los demás. También es súper importante. Eso igual viene en otra clase, pero anticipando un poco,
es súper importante para los niños trabajar las emociones, trabajar también este control de impulsos y la regulación emocional. También, ¿cierto? Ayudarlos a identificar y cambiar pensamientos negativos que pudiesen tener o preocupaciones sociales, ¿cierto? Manejar la ansiedad si es que existe, proporcionar un ambiente que sea mucho más seguro. Ya todo el tipo de intervenciones que se puedan realizar tienen que ser acorde a las necesidades y al entorno que tenga cada niño. Consejos para los cuidadores. Este cuento ya deben haberlo leído, ¿ya? ¿Cierto? Que todos los niños se benefician del apoyo socioemocional, ¿cierto? Importante que hacerlos participar varias veces al día, ¿cierto? Para poder generar una conducta tenemos que practicarlo bastante, ¿cierto? Para aprender algún tipo de habilidad, tomar alguna estrategia, tenemos que buscar, ¿cierto? El practicarlo bastante, el dar mucha retroalimentación, el dar, ¿cierto? Poder darles mucho afecto también, decirles lo hicieron muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Debido a que los niños autistas pueden no iniciar la interacción, es importante que el adulto responsable la inicie y enseñarle también cómo poder hacerlo. Recordemos que para algunos necesitan poco apoyo en ese momento, pero hay otros que requieren un apoyo mucho más constante. Ya, trabajar actividades como jugar a la escondida, crear un túnel para que el niño gatee, mirar por un extremo, ¿cierto? Para que el niño vaya hacia allá, ya, juegos de ida y vuelta. Hay un montón de actividades que se pueden hacer, pero lo ideal, ¿cierto?, es buscar que el niño participe, que no realice este juego tan solitario solamente. Enseñarle, ¿cierto?, que se puede hacer otro tipo de actividades, eh, comenzando a trabajar desde la casa, ¿cierto? Comenzar a trabajar desde la casa, como les decía, en este juego que ya sea involucrando a una persona o a más de una, ya, para que luego, ¿cierto?, lo pueda trabajar y desarrollar en otro contexto, ¿cierto?, donde tenga que desenvolverse con muchas más personas. Mira, asegurarse de tener la atención del niño antes de dirigirse a él, meterse en su línea de visión con un objeto de agrado para captar la atención. Es importante, ¿cierto? Si nosotros estamos buscando llamar su atención, no sobreestimular, ¿ya? Porque podríamos provocar una crisis al intentar, ¿cierto?, tener esta atención, quizás obtener una mirada o que nos responda, ¿ya? Algunas estrategias podrían ser observar, ¿cierto?, prestar atención a las señales que el niño está empezando, cualquier señal que tengamos de que el niño está empezando a sentirse abrumado. Por ejemplo, ¿cierto? Si hay si su postura, ¿cierto?, cambia, si tiene gestos de incomodidad, o quizás vemos que está aumentando su ansiedad, quizás en un momento está cerca de nosotros, ¿cierto? Y nosotros podemos invitarle, ¿cierto? Tenemos una actividad súper bonita, ¿ya? Y vemos que no está poniendo atención. Y así nosotros buscamos, ¿cierto?, el quedarnos en su línea de visión, tratar de que nos esté escuchando, cerciorarnos de que nos esté escuchando, ¿cierto?, que no esté poniendo atención. Si nosotros somos demasiado invasivos en ese momento, claramente lo vamos a terminar incomodando. Si nosotros notamos que nos acercamos mucho o que quizás le mostramos alguna actividad que quizás lo sobreestimuló, ¿cierto? Quizás era mucha la información que le estábamos dando en ese momento, lo primero que vamos a ver es que puede ser que su postura vaya a cambiar o notemos que está incómodo. Ya ahí nosotros tenemos que retirar, ¿cierto? Tenemos que dejarlo un poquito, ¿cierto? Esperar, ¿cierto? Que antes de que ocurra una crisis, porque nosotros mismos podemos causar una crisis. Ya, entonces, ¿cierto? Y ahí después intentarlo de nuevo en otro momento cuando esté más calmado. Ya. También, ¿cierto? Es recomendable usar algunos estímulos que sean suaves y familiares, idealmente, en lugar de estímulos que sean fuertes o inesperados. Por ejemplo, voy, quiero llamar su atención y voy y digo, hola, ya, súper mal. O le muestro algún juguete que sea como muy llamativo, ¿cierto? Con mucho ruido, muchas luces, pésimo. Ya, entonces, hay que buscar algo que eh, quizás sabemos, nos comentaron, ¿cierto? Que les gustan las actividades donde tenga que recortar, ya quiera recortar y su interés principal son los dinosaurios. Maravilloso. Tenemos un acercamiento, ¿cierto? La actividad que tengamos, ¿cierto? Utilizamos el recortar, si nos puede ayudar a recortar, maravilloso, ¿cierto?
Puede ser que nuestro niño lo pase súper bien en ese tipo de actividades y ahí vamos a tener su atención. Ya podemos ir trabajando distintas actividades mediante ese recortar. Ya, quizás las mismas actividades que está haciendo el resto de sus compañeros, ¿cierto? Las podemos decir, ¿cierto? Quizás hagámoslo un poco más entretenido, recortémoslo, hagamos así, sí, ya. Un montón de cosas que se pueden hacer utilizando, ¿cierto? Este tipo de actividades que le puedan llamar mucho más la atención y que no sean tan abrumadoras. Lo ideal es, ¿cierto? Que las actividades sean familiares y agradables para los niños. Ya, si quizás estamos trabajando los números, sea, quizás, ¿cierto? Trabajar estos mismos números, pero con algún tipo de imágenes, ya cosas que no sean tan sobreestimulantes, ya para que vayan, ¿cierto? Juntando las imágenes, la palabra y el número, ya hay un montón de actividades que se pueden hacer, ya que van a hacer, ¿cierto? Que nuestro niño sí nos pueda poner atención, ya, sin ser, ¿cierto? Sobreestimulante. Respetar siempre el espacio personal, mantener una distancia que sea cómoda, eh, no forzarle nunca a que nos miren, si no están listos para hacerlo, no se sienten cómodos, ya no nos abrumemos ni busquemos tanto esa mirada, porque puede ser que ocurra en un momento, como también puede ser que no ocurra, ya puede ser propio del niño que no lo quiera hacer, pero sí nos puede estar poniendo atención, ¿cierto? Si va a participar en los talleres, las actividades que se estén realizando, actividades propias del colegio, con adaptación o sin adaptación, ¿cierto? Puede ser que lo haga súper bien. Puede ser que nos hablen en algún momento, pueden ser algunos niños que son muy buenos para conversar, ¿ya? Pero puede ser que en ese conversar escasamente nos miren la cara, ¿ya? Entonces no nos abrumemos ni busquemos tanto, forcemos este contacto visual. Ya, si nos están poniendo atención, si nos están escuchando, si tenemos la respuesta de ellos, si están trabajando, ya, si logramos, ¿cierto? Saber, reconocer sus necesidades, vamos a trabajar súper bien. Ya, para eso, ¿cierto? Tenemos que ser súper pacientes. Ya, siempre ser muy pacientes y ofrecer opciones, ya, darle la opción, ¿cierto? Para interactuar con otros, quizás si estamos haciendo una actividad donde hagamos duplas o hagamos grupos, darle la opción también de que participe. Quizás no querer participar, ¿cierto? Pero la opción está. Ya, podemos ofrecer diferentes tipos de objetos o actividades a elegir también. Ya, entonces, ¿cierto? Si tenemos la actividad A, la actividad B, tenemos un plan para todo, ¿cierto? Armamos varios planes y ahí vamos viendo con cuál le acomoda mejor, de acuerdo, ¿cierto? A la edad, las capacidades, lo que se esté trabajando en aula, y a mostrarles muchas más opciones. Ya esto le va a dar, ¿cierto? Un sentido de control y también va a favorecer la autonomía de nuestro niño. Ya, claramente va a ayudar a reducir la ansiedad. Fomenta la atención conjunta mediante juegos de toma de turnos o actividades que impliquen la sincronización de movimientos, como bailar, saltar, correr, ¿cierto? Uno al lado del otro. La atención conjunta es solamente cuando dos o más personas comparten su atención al mismo evento, ¿cierto? O misma actividad al mismo tiempo. Es importante para el desarrollo infantil porque ayuda, ¿cierto?, a fortalecer habilidades sociales, a favorecer la comunicación, capacidad de aprendizaje. Busca, ¿cierto? Se invita, si se realiza algún tipo de actividad, ¿cierto?, de este tipo, donde haya más personas, se busca que participen también, ¿cierto? Y que este participar no sea incómodo. Entonces la idea es tener, ¿cierto? No obligar nunca a participar, ¿cierto? Teniendo todos los recuerdos, si estamos ocupando música, que esta música sea de su agrado, que sea a un volumen moderado, ¿cierto? O que también esté utilizando estos audífonos si es que los tiene durante la actividad. Si le favorece el participar, estamos al otro lado, como les decía. Señalar, etiquetar y hablar de las emociones, de las nuestras, de los demás, de las suyas propias. Ya eso de las emociones lo vamos a ver en la siguiente clase, y cómo podemos irlo haciendo. Utilizar estas tarjetas de emociones que muestren expresiones faciales, pedirle al niño que diga qué representa cada imagen. Hay mucha ayuda, ¿cierto?, para este tipo de actividades. Tarjetas de emociones, quizás utilizar los mismos tableros, los pictogramas, estas tarjetitas con imágenes, pero ligarlo a una emoción. ¿Ya? Para niños de 2 años y medio y más,
Usa juegos de simulación para que el pequeño se acostumbre a jugar a otra persona. El mismo objetivo del anterior, ¿cierto? Que pueda compartir, ¿cierto? Algún juego de simulación. Quizás puede ser hacer un picnic imaginario. Ya, todo lo que nos permita poder trabajarlo. Un picnic imaginario donde tengamos distintos participantes y vamos a preparar alimentos, ya que van a ser ficticios todos y vamos a imitar como que estamos preparando una cena gourmet, no sé, un sándwich. Ya, son distintos tipos de actividades de acuerdo a los intereses y la edad. Ya, no olvidemos eso. Ya lo mismo, trabajamos habilidades sociales, trabajamos comunicación, trabajamos distintos aspectos, también trabajamos mucho las emociones. Para maximizar, ¿cierto?, este tiempo de juego con el niño, basar el juego en los intereses, que le decía que es súper importante. Ya la mayoría de las actividades son niños, ¿cierto? Si hacemos algún tipo de actividad extra o en el mismo colegio, lo que sea propio de una asignatura, ¿cierto? Llevarlo siempre, tratar de llevarlo al juego, que es lo que va a ser más interesante en la actividad para un niño. Ya no ser tan monótono, ¿cierto? En pasar una diapositiva o en mostrarle, ¿cierto? Una actividad que sea muy, así, muy, muy estándar. Para algunos niños va a funcionar súper bien. Igual tenemos que tenerlo claro. Pero para otros, ¿cierto? Que tienen otra estructura, va a funcionar bien este tipo como de actividades ligadas más al juego. Ya recordemos que también son niños. Ya. Pero como les decía, si le acomoda más algo mucho más concreto, mucho más estandarizado, ¿cierto? No con tantos colores ni tantas cosas, lo podemos adaptar también. Pero es importante trabajar este tipo de actividades donde se trabajen, además de lo que son, ¿cierto? Las asignaturas como tal, los contenidos, que también se trabaje en otro tipo de aptitudes. Y llegamos al otro tema, vamos a hacer rapidito, ¿cierto? Que es el cerebro autista, mecanismo neurológico de procesamiento de la información. Como decía, es harta información, así que el dibujito, las imágenes de acá no están en la presentación del aula, es solo para conocimiento, ¿cierto? Porque más adelante se habla, todos y- el cerebro, ¿cierto? Para fines de estudio se divide en dos partes, ya que es la imagen que vemos acá abajito en la esquina, donde tengo un link, ¿cierto? Pero que no vamos a alcanzar a ver. Ya, se divide en dos partes. Esa unión entre las dos partes del cerebro, ¿cierto? Hemisferio cerebral, derecho e izquierdo, está hecha por una parte que se llama cuerpo calloso, que vendría siendo esta conexión interhemisférica entre las dos partes del cerebro, ¿cierto? Que me decía que me imaginemos que este cerebro está partido a la mitad, ¿cierto? Y hay una parte que es el cuerpo calloso, que es la que va a hacer esta conexión entre los dos lados. Y va a quedar así, ¿cierto? Y la parte que siempre vemos en los dibujos, ¿cierto? Van a ser esta corteza cerebral, que son estas vueltecitas, ¿cierto? Que vemos en la imagen que está en la esquinita de abajo. Esa es la imagen que más vemos y se divide por lóbulos. Cada uno de estos lóbulos va a tener una función específica para fines de estudio. Ya tenemos la parte frontal, que va a ser el control de la conducta, toma de decisiones, ya entre otras, y la pueden revisar después. Corteza temporal, que va a ser más del aprendizaje, memoria y la audición. Tenemos, voy a correr un poquito, tenemos el lóbulo parietal, que es temperatura, tacto, gusto, olfato, presión. Y tenemos el lóbulo occipital, que es el que le vamos a poner mayor atención, porque está el procesamiento visual, reconocimiento espacial y muchas otras. Ninguno de estos trabaja por sí solo. Ya solo para fines de estudio, ¿cierto? Están divididas, ¿cierto? En cada una de sus funciones muy específicas para cada uno de estos lóbulos. Recuerden el lóbulo occipital, como les decía, porque se nombra bastante en la información de la presentación, ya para fines de estudio de ustedes también, porque este procesamiento visual va a ser el que va a predominar en los niños con TEA. Ya, ¿qué ocurre, cierto, en este cerebro autista? Ya, el cerebro de una persona autista va a ser único, ¿cierto? Bueno, cada uno de los cerebros va a ser único. Una de las características más notables eh, es que de las áreas del cerebro, ¿cierto? Es que algunas, ¿cierto? En el caso de las personas autistas, según varios estudios, pueden estar
pueden ser distintas a las de un cerebro neurotípico. Por ejemplo, ya, lo que aparece acá, ¿cierto? Ustedes lo pueden leer después más detalladito, pero como conclusiones les voy a dar. Las personas autistas tienen dificultades para juntar toda esta información y ver como este cuadro completo. Ya, como dice acá, ¿cierto? Ver esta información, ¿cierto? Como un todo global, ¿cierto? Para integrar toda la información y unificarla. Ya, en lugar de eso, suelen enfocarse en detalles que van a ser pequeños. Ya, esto se llama hiperfocalización, ya lo vimos, ¿cierto? Que son mucho más guiados, ¿cierto? A un área de interés o a un detalle, ¿cierto? Que se van a guiar un poquito más para allá. Esto significa, ¿cierto? Que pueden sumergirse completamente en una tarea específica y perder la noción del tiempo y del entorno. El cerebro de las personas autistas va a funcionar de una manera diferente a la de otras personas. Las áreas que procesan la información visual están mucho más desarrolladas, mientras que otras pueden ser menos activas, comparado, ¿cierto?, con un cerebro neurotípico. Esto puede hacer que algunas personas autistas sean muy buenas en tareas visuales, como dibujar, ¿cierto?, con mucha precisión, pero pueden tener dificultades para entender cosas como las expresiones faciales, por ejemplo. Además, ¿cierto? Las áreas del cerebro que controlan la toma de decisiones y la planificación puede tener menos capacidad la persona autista. Ya, ahí teníamos una diferencia que es bastante grande, ¿cierto? De acuerdo a las zonas que están mucho más desarrolladas, según los expertos, ¿cierto? Tienen mayores facilidades, ¿cierto? Para este procesamiento visual, ¿cierto? Pero tienen otras para reconocer, por ejemplo, algunas expresiones faciales. ¿Cómo funciona el cerebro de las personas con autismo? Algunas características, ¿cierto?, que tienen mayormente, como dijimos, es pensador visual, ¿cierto?, por la corteza visual primaria. Se dice, ¿cierto?, pensador, que la persona con TEA es un pensador visual, que significa que procesa la información principalmente a través de imágenes mentales en lugar de palabras o pensamientos que sean más abstractos. Esto lo hace muy bueno para recordar ciertos detalles visuales. El cerebro de las personas con TEA, ya la parte encargada de procesar la información visual, llamada corteza visual primaria, esto puede estar muy activa. Eso nos va a ayudar, ¿cierto?, en este mayor procesamiento visual y recordar detalles que muchos otros podrían simplemente pasar por alto. Discriminación de patrones y mente especializada, ¿cierto?, especialmente especializada, que es mucho más visual. Bueno, la parte visual ya la comentamos, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Nos va a sorprender ver a una persona con TEA mostrando algunas habilidades que no esperaríamos, ¿cierto?, que tuviese, comparadas quizás con algún otro niño de la misma edad, del mismo curso, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Algunos son capaces de resolver rompecabezas con una gran agilidad, ¿cierto? Son muy rápidos haciéndolo, pueden memorizar, ¿cierto? Mucha información, mira, con solo ver una imagen. ¿Ya? Por eso se dice que predomina, ¿cierto? Este procesamiento que va a ser, esta información, ¿cierto? Que va a ser mucho más visual. ¿Ya? Por eso, ¿cierto? Se sugiere también trabajar, utilizar recursos visuales como para comunicarnos también con las personas con TEA, utilizar fotos, utilizar dibujos, listas, cualquier elemento que pudiese ser más visual para ellos va a ser mucho más comprensible la información que le estemos entregando. Ya les va a resultar mucho más fácil procesarlo de la manera visual. Si se utiliza de manera adecuada, ¿cierto? Para motivarlos, para brindarles, ¿cierto?, los apoyos necesarios, incluso los podría ayudar a futuro, ¿cierto? Cuando ya estén en el mundo laboral, ¿cierto? Ya de adultos, les puede ser de mucha ayuda. Más de 100 genes ligados al autismo. Ya esto, de acuerdo a muchos estudios que se han realizado, ¿cierto? A lo largo de los años, han revelado, ¿cierto?, que el autismo no es causado por un solo gen, sino que hay muchos genes que pueden estar involucrados, cada uno, ¿cierto?, contribuye con diferentes grados de manifestación. Ya se refiere a que no hay solamente una causa específica genética, sino que va a ser muy heterogénea la causa del TEA.
Existe una mayor conectividad, ¿cierto?, del cuerpo calloso. Más abajito también dice, ¿cierto?, mayor conectividad interhemisférica. Los hemisferios, ¿cierto?, como les había nombrado, están normalmente, el derecho e izquierdo, ¿cierto?, están normalmente conectados por el cuerpo calloso. Digo normalmente porque algunos cerebros, no sabemos, ¿cierto?, pueden tener algunas variaciones. El estándar de cerebro es el que les había mostrado, pero hay cerebros como órganos en nosotros que no tenemos idea, que funcionan muy bien, pero quizás no son iguales a los de los demás. Entonces, ¿cierto? En esta estructura normal, ¿cierto? Estas dos partes están unidas por este cuerpo calloso. Entonces, ¿cierto? Como se conectan estas dos partes, ¿ya? Se dice, ¿cierto?, que en las personas con TEA va a existir una mayor conexión, ¿ya?, entre los dos hemisferios, que va a ser mucho, la conexión, ¿cierto?, va a ser mucho más veloz, ¿ya? También la respuesta, ¿cierto?, a esta conexión va a ser mucho más potente que en un cerebro neurotípico. Esto puede explicar, ¿cierto?, la respuesta conductual, emocionales o cognitiva que puedan darse en personas con TEA. ¿Ya? Eh, Se podría decir que las personas con TEA procesan una información, ¿cierto?, de manera distinta por tener esta conexión, que va a ser mucho más, va a ser una conexión, ¿cierto?, que va a ser mucho más rápida toda, va a ser que pase mucho más rápido la información. Posiblemente, ¿cierto?, también puede afectar esta percepción sensorial y cognitiva. Ya es una de las causas que se dicen y también una de las características que se dan más. También se dice, ¿cierto?, que los niños TEA presentan un área del cerebro con mayor tamaño. Algunas partes del cerebro, como el lóbulo frontal, temporal, relacionadas con la comunicación y la interacción social, también pueden ser más grandes de lo normal en niños con autismo. ¿Ya? Entonces es súper importante, ¿cierto?, que este crecimiento puede afectar cómo los niños procesan la información que reciben a través de los sentidos y cómo entienden las emociones de los demás. Sobre el contacto visual, ya lo comentamos, por norma general, ¿cierto?, tienden a evitar el contacto ocular, desviar la mirada, porque esto puede ser bastante negativo, se puede percibir, ¿cierto?, puede ser estresante. Entonces suelen buscar, ¿cierto?, ver otras partes del rostro o fijarse en otro tipo de detalle. Ya la mayor conectividad del cuerpo calloso, ya lo vimos, ¿cierto? Puede influir, ¿cierto?, en cómo procesan la información y cómo se comportan, ¿cierto? Y existen distintos estilos de transferencia de información. Se piensa que las personas con autismo procesan la información de manera diferente a las personas que no tienen autismo. Pueden tener conexiones cerebrales, ¿cierto?, que sean únicas, que el cerebro van a haber diferentes conexiones comparadas con un cerebro neurotípico. Sobre las adecuaciones y autonomía, las adecuaciones ya sabemos que son ajustes o modificaciones que se pueden realizar para ayudar a las personas, ¿cierto?, a enfrentar los desafíos que se presentan en el día a día. Y la autonomía se va a referir a la capacidad de la persona para hacer cosas por sí misma y tomar decisiones. Bueno, en esta imagen, más que nada, es una tractografía, perdón si no lo dije tan bien. Ya eso es para ejemplificar, ¿cierto?, el estudio que se realizó a un cerebro neurotípico y al cerebro y a la actividad cerebral de una persona con autismo. Esta persona con autismo, ya es la imagen que vemos, ¿cierto?, con un color mucho más rosado o fucsia, en el color que lo vean, y los resultados mostraron diferencias que son bastante interesantes en cómo funcionan los cerebros. El cerebro de esta persona que tiene autismo, que es bastante conocida, ¿cierto? Su nombre es Stem Grandi, ¿ya? Mostró, ¿cierto?, una mayor actividad en ciertas áreas relacionadas al procesamiento visual y la percepción sensorial. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, que es lo que estábamos comentando, ¿cierto?, que existía eh, una mayor actividad en el área visual y en el área sensorial. Ya esto explicaría por qué la persona, ¿cierto?, que prestó, ¿cierto?, su imagen cerebral, ¿ya?, para este estudio,
tiene grandes habilidades en el pensamiento visual y en atención de los detalles. Por otro lado, hubo menos actividad en las áreas asociadas con la interacción social y el procesamiento emocional en comparación con el cerebro neurotípico. Este estudio se te ayudó a comprender mejor cómo funciona el cerebro de una persona con autismo, ¿ya? En comparación a alguien sin autismo, destacando diferencias en las áreas del procesamiento sensorial, la percepción visual y las habilidades sociales que en el cerebro autista estaban mucho más disminuidas versus el cerebro neurotípico. Y pasamos a la última, ya, muy rápido. Ya, nosotros, ¿cierto? Hablamos siempre de los sentidos y siempre hablamos de los 5 sentidos. Ya, la vista, el oído, el olfato, gusto y el... Ya, nada. Anteriormente les había anticipado, ¿cierto? Que existen muchos otros sentidos ya, que también requieren de trabajo y atención. Ya, estos sentidos son la propiocepción y la interocepción. La interocepción es un sentido que tiene que ver con la forma en cómo sentimos lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Nos ayuda, ¿cierto?, a percibir cosas como la frecuencia cardíaca, nuestra respiración, sensaciones de hambre, sed o cualquier otra señal interna que nos dice cómo está funcionando nuestro cuerpo por dentro. Por ejemplo, si nos duele el estómago, ya es la interocepción, ¿cierto? Es ese sentido el que nos hace darnos cuenta que nos duele el estómago. Por otro lado, la propiocepción ya es como el sentir del cuerpo. Ya la propiocepción nos ayuda a saber dónde están las partes de nuestro cuerpo, ya, y cómo se están moviendo, incluso sin mirarlas. Bueno, no somos tan conscientes, pero yo ahora, sin mirarme, sé que estoy sentada en una silla, que mi cabeza está hacia arriba, ¿cierto? Y ahora puedo ver que levante una mano, ¿ya? Pero antes de eso sabía que mi mano estaba hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Estos sentidos van a ser súper importantes para para adaptarnos al mundo que nos rodea. Para mejorar la interocepción, actividades como hora de practicar las respiraciones, ¿cierto? Después compartir lo que sentimos, ayudar a la persona, ¿cierto?, a prestar atención a cómo se sienten diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, cuando sostenemos algo frío, ¿cierto? Saber que eso es cómo se siente eso, ¿ya? También, ¿cierto?, nos sirve este tipo de actividades como la que aparece acá para la interocepción, ya que es un póster de partes del cuerpo. Se crean en conjunto una imagen, ¿cierto?, de un cuerpo y se van dando distintas opciones para partes del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, y a cada una, ¿cierto? Se le va escribiendo alguna nota que puede ser que se siente apretado, se siente relajado, se siente como muy fuerte. Ya esto les puede ayudar, ¿cierto? Después los niños van pegando cada una de acuerdo a cómo la sientan. Eso les va a ayudar, ¿cierto? A reconocer y recordar estas sensaciones corporales. Por otro lado, propiocepción, ¿cierto? Va a ayudar a entender dónde está nuestro cuerpo y cómo se está moviendo en el espacio. Ya nos permite percibir la posición, el movimiento y el equilibrio y nos va a ayudar en la coordinación, ¿cierto? Y van a estar implicados los receptores sensoriales, los músculos, los tendones, ligamentos, articulaciones. Ya todo esto va a llevar información a nuestro cuerpo. Para potenciar la propiocepción, podemos crear estaciones sensoriales donde los niños puedan experimentar diferentes sensaciones, ¿cierto? Para mejorar, ¿cierto?, su conciencia corporal. Por ejemplo, utilizar algún tipo de pelota donde los niños se sientan y puedan mantener su equilibrio mientras juegan con una pelota en la mano, ya con caminar sobre alguna colchoneta gruesa o pasar por encima de almohadas. En fin, ¿cierto? La interocepción, cómo nos sentimos por dentro, respiración, corazón, ¿ya? Y la propiocepción es cómo está nuestro cuerpo, cuál es la posición que tengo en este momento. Ya hasta aquí llegamos, ya muy rápido al final, para no hacerlo demorar, cumplimos con el tiempo. Así que, ya, los que están retirando pueden poner sus nombres solamente en la lista. Y recuerden que hay evaluación a las 9:30, está activa la plataforma para que puedan rendir su evaluación. Y si es en caso de que no puedan rendir o tengan evaluaciones atrasadas, después de la última prueba del módulo, van a tener la opción de rendir sus evaluaciones. No los hago demorar más.
Déjenme sus nombres, por favor, para la asistencia. Que estén muy bien, que les vaya muy bien en su evaluación. Y yo me quedo por aquí un ratito más para que puedan anotarse todo. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Nada, que estén muy bien. Chao, chao.